En la sesión pasada lo que vimos fue métodos de diagnóstico en general y mencionamos así en forma rápida que una de las características que se busca para llegar a un diagnóstico es determinar el fenotipo, o sea, el inmunofenotipo. Y las herramientas para determinar el inmunofenotipo son la inmunohistoquímica y la citometría de flujo. Y de la citometría de flujo es lo que vamos a hablar hoy, específicamente en lo que nos interesa, que es en hematología. Bueno, la citometría es una técnica, se considera que es dinámica en comparación con la morfología, que es una valoración estática. La citometría es dinámica, es una técnica que evalúa múltiples parámetros, por eso multiparamétrica, que permite estudiar diferentes características o propiedades de las células que están en suspensión, o sea, en un medio líquido. También en comparación con la morfología, se considera que es más objetiva porque se pueden valorar parámetros más objetivos. Es una técnica rápida y permite evaluar gran número de células en poco tiempo. Y este es en forma un tipo de citómetro. El citómetro es el instrumento mediante el cual se realiza esta técnica. En primer lugar, sin entrar en muchos detalles, ¿cuáles son los componentes de un citómetro de flujo? Estos sistemas. El sistema de fluidos. La función de este sistema de fluidos, que está acá en forma esquemática a la izquierda, es transportar la muestra en una celda, en una celda de fluidos, y lo que hace es permitir el transportar y permitir el paso de las células en forma ordenada e individual. Cuando pasa el fluido por esta celda de fluidos, es analizada o es excitada, la palabra no es análisis, es estimulada o excitada por uno de los componentes del sistema óptico, que son los haces de luz láser. Podemos tener 2, 3, hasta 4 haces de luz láser diferentes. Además, en el sistema óptico están espejos o filtros que permiten el paso que filtran o discriminan el paso de la fluorescencia emitida por esas partículas que están en este sistema de fluidos. El sistema de fluidos, el sistema óptico. Posteriormente, todas esas señales luminosas emitidas son transformadas a una señal eléctrica. Esas señales son amplificadas y clasificadas para ser pasadas en canales diferentes. Y finalmente, esa señal eléctrica es transmitida a un sistema informático. El sistema informático tiene dos funciones: corregir esas señales eléctricas mediante calibración y compensación antes de adquirir esa información, y posteriormente almacenar todos los datos y de esa forma permitir la interpretación. O sea, estos son así, a grandes rasgos, los componentes de un citómetro de flujo y las funciones de cada uno de ellos. ¿Qué tipo de muestras podemos someter a esta técnica de estudio? ¿Qué tienen en común las muestras? Que son muestras frescas. Y la mayoría de las veces vamos a utilizar muestras líquidas: sangre periférica, médula ósea, otros líquidos corporales, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural. Y como tienen que estar en suspensión, si esas muestras corresponden a tejidos sólidos, tejidos linfoides o otros tumores sólidos, muestras de piel, inclusive muestras de mucosa o de cultivo, esto es menos frecuente, se puede convertir esta muestra en una muestra en suspensión. Se pueden usar varios métodos. Lo más fácil es la técnica o la
mediante una técnica mecánica que es comprimir un fragmento pequeño de tejido y poner en una suspensión celular, agitar, se puede centrifugar inclusive en suero fisiológico o en alguna sustancia fijadora débil. Ese es el método más comúnmente utilizado, método mecánico. Se pueden extraer células de un tejido mediante un método enzimático o mediante sustancias químicas, pero lo más fácil es mediante el método mecánico, un fragmento de tejido en suero fisiológico con una sustancia fijadora específica y ese tejido sólido se convierte a una muestra líquida. Se obtienen células en suspensión. Esa suspensión celular tiene que ser representativa del tejido que se va a estudiar. ¿Qué significa que sea de alta calidad? Que tenga pocos agregados celulares, pocas células muertas, pocos restos celulares o restos de tejido necrótico. Tiene que ser de alta calidad de tal forma que preserven los antígenos en su estado original, preservar la antigenicidad. Tiene que ser representativa, tienen que estar presentes en cantidad suficiente y se debe manipular lo menos posible estas muestras de modo a que permanezcan estériles. Algunas consideraciones. Generalmente las muestras de sangre periférica y médula ósea se obtienen en un tubo con anticoagulante, EDTA o heparina. Son estables y con buena preservación de la antigenicidad, todo lo que necesitamos por aproximadamente 12 hasta 48 horas sin utilizar ninguna sustancia fijadora. El LSR es una muestra muy poco celular y muy lábil. Siempre conviene usar fijadores, no anticoagulantes, sustancias fijadoras específicas para líquidos cefalorraquídeos. Esta es una marca comercial. Y con esta sustancia y a una temperatura adecuada, con esta sustancia fijadora y a una temperatura adecuada, se puede retrasar el estudio hasta 72 horas, no es lo ideal. Para el LSR siempre tenemos que, el LSR siempre se obtiene en una muestra con fijador, idealmente. Otros líquidos corporales, líquido pleural, también con anticoagulantes, idealmente heparina, y estos tejidos sólidos que se convierten o se preparan en una suspensión celular es sin anticoagulante, es con solución fisiológica y una sustancia fijadora en baja concentración, una solución fijadora específica con suero fisiológico. Idealmente, estas sustancias estabilizantes o fijadoras, si la sangre, la médula ósea o un líquido de punción se va a demorar o se va a retrasar el estudio, se pueden agregar sustancias estabilizantes. No es lo ideal. Lo ideal es recolectar en un tubo con anticoagulante, como máximo esperar 48 horas, bueno, y realizar el estudio. Si se va a demorar más tiempo de eso, si va a venir de otra ciudad lejana, se pueden usar sustancias estabilizantes, similares a esto que se usa para el LSR, para la sangre, para un aspirado de médula, o inclusive para estos preparados de tejidos sólidos. Lo ideal es con anticoagulante hasta 48 horas. Si vamos a pasar esas 48 horas, se usan estas soluciones estabilizantes. Lo ideal es demorar el estudio el menor tiempo posible. Bueno, y todo lo anterior son datos técnicos, pero igual tenemos que manejar. ¿Qué aplicaciones? ¿Cuáles son las aplicaciones en hematología? Es un método, una técnica que se utiliza para determinar el inmunofenotipo. ¿Y para qué se realiza el inmunofenotípico? El inmunofenotipo para diagnóstico, para clasificación y para control evolutivo durante o posterior al tratamiento. También se puede evaluar la hematopoiesis normal y se utiliza también para recuento de células, por ejemplo, en cierto tipo de pacientes, linfocitos TCD4,
o células hematopoyéticas progenitoras, que son CD34 positivos. Una aplicación específica es recuento celular. Entonces, con el inmunofenotipo se identifican poblaciones celulares diferentes y se caracterizan. ¿Qué es caracterizar? ¿Qué marcadores expresan esas poblaciones celulares? Entonces, primero distinguimos poblaciones celulares. ¿Cuáles pueden ser esas poblaciones? Normales, poblaciones reactivas o regenerativas, que no es sinónimo de población normal, y poblaciones neoplásicas. Se identifican esas poblaciones celulares y se cuantifica la expresión de ciertos antígenos mediante la utilización de anticuerpos que están marcados con fluorocromos. Se puede valorar la presencia de antígenos o antígenos proteicos en la superficie, es decir, en marcadores de membrana, marcadores citoplasmáticos y marcadores nucleares. Para valorar la presencia de marcadores de citoplasma o marcadores nucleares, se realiza un paso extra en el procesamiento de estas muestras, que es la permeabilización de la membrana. Y eso generalmente afecta mucho la calidad de la muestra. Es mucho más fácil obtener marcaciones con marcadores de superficie que marcadores intracelulares. Es un método multiparamétrico. Se pueden valorar generalmente más la presencia y la cantidad de expresión de más de 8 marcadores en una célula. Es un método rápido y es el método de elección en ciertas patologías y es un método alternativo en otras. Es el método de elección en diagnóstico y seguimiento de leucemias agudas y neoplasia de células plasmáticas por excelencia. Y en procesos linfoproliferativos crónicos, en linfomas, que tienen sobre todo expresión en sangre periférica y médula ósea. Puede ser una opción en otras circunstancias, pero sobre todo en estas dos, en neoplasia de células plasmáticas y en leucemias agudas, es el método de elección. Bueno, en los linfomas, lo primero que tenemos que determinar ya en el inmunofenotipo es a qué línea celular pertenece. Si son linfocitos B, hay marcadores específicos de linfocitos B, que son 19, CD19 y CD20, y se busca sobre todo también la presencia de estos marcadores de inmunoglobulinas en superficie o a nivel de citoplasma. Inmunoglobulinas, cadenas pesadas y cadenas ligeras. Y sobre todo, lo que ya habíamos dicho en inmunohistoquímica, el nivel de expresión o la relación de estos marcadores que indican que un proceso es clonal o no. Y en segundo lugar, la expresión aberrante de ciertos marcadores, por ejemplo, de marcadores T como el CD5, en una LLC o en un linfoma al mar. Entonces, para determinar qué es un linfoma de células B, la expresión de estos marcadores B. En segundo lugar, ver si esa proliferación es clonal, mediante la presencia de inmunoglobulinas, cadenas pesadas, cadenas ligeras, y la expresión aberrante de ciertos marcadores. En el caso de los linfomas T siempre son más complicados. En primer lugar, se busca un marcador de línea T. En este caso, el CD3 es el marcador que se busca en primer lugar. Y también existen marcadores para evaluar distintas fracciones del receptor de células T. Alfa, beta, gamma, delta, la proporción en la que están presentes. También la relación, la proporción de linfocitos T, que son CD4 o CD8, que pueden indicar que esa población T es neoplásica o no. ¿Qué otras indicaciones o qué otras alteraciones podemos tener en una población T que nos indique que es una población neoplásica? Por ejemplo, que haya pérdida de expresión de marcadores. Una célula T normal es CD3,
es CD2, es CD5 y CD7 en forma homogénea. Y que haya una pérdida, es decir, ausencia de expresión o expresión disminuida de uno de estos marcadores puede ser indicativo que es una población clonal. Pérdida en cantidad o pérdida en intensidad. Por eso es que la citometría es mucho más sensible para determinar esta pérdida que la inmunohistoquímica, porque podemos cuantificar más exactamente por este método. La pérdida en cantidad o en intensidad de expresión de dos o más marcadores puede ser indicativo de que es una población neoplásica. Y lo que dijimos, CD4, CD8, la proporción o que haya poblaciones doble negativas o dobles positivas también es indicación fuera del timo. Esto es, siempre hay que recordar, es indicación de que es una población neoplásica T. Dentro de los linfomas, si son células NK, las células NK, para las células NK no tenemos un marcador específico que nos indique que es un proceso clonal. No hay una inmunoglobulina o no hay un receptor de células T que sea que nos indique o una alteración en estos marcadores. No tiene un marcador específico de clonalidad. ¿Qué nos puede hacer sospechar de que una población NK es clonal? En primer lugar, que sea que estén en proporción elevada, o sea, que estén en gran cantidad. Eso nos puede indicar. No existe un marcador específico. Una célula N, estos son marcadores muy asociados, marcadores específicos de que son de linaje NK junto con el CD3 negativo, pero este fenotipo se puede ver en células normales, en células NK activadas en forma crónica o en células neoplásicas, de células NK neoplásicas. La cantidad puede ser un primer indicativo de que es una población neoplásica. Y después ver otros marcadores, pero en general no hay un marcador específico para células NK. Bueno, para neoplasia de células plasmáticas, que es un tipo de proliferaciones B. Para neoplasia de células plasmáticas, el método de elección, la citometría de flujo, permite cuantificar, es muy importante, qué proporción de la celularidad total corresponde a células plasmáticas y identificar y caracterizar esas células plasmáticas. Se considera que hay marcadores que son considerados pronósticos, marcadores aberrantes en las células plasmáticas. Por ejemplo, el primer paso en la evaluación de neoplasia de células plasmáticas es determinar el porcentaje o la proporción total de células plasmáticas en una muestra. Y después discriminar si esas células plasmáticas, qué proporción corresponden a células plasmáticas anormales, y siempre hay al menos una pequeña proporción de células plasmáticas normales. Y se pueden distinguir por el fenotipo. Las células que tienen en común, las neoplásicas y las normales, son 138 y 38 positivas. Las neoplásicas pierden la expresión de ciertos marcadores, como 45, son CD45 negativas, pierden CD27 y CD81, y expresan en forma aberrante otros marcadores que normalmente no tienen una célula plasmática en mayor o menor proporción, CD56, CD117, CD28. Y lo más importante, expresan en forma preferente o exclusiva un tipo de cadenas ligeras. Eso es restricción de cadenas ligeras. Estas características. Y las células plasmáticas normales son 45 positivas, normalmente no son 56 ni 117. Y también la proporción, o sea, mientras menor, que haya muy pocas células plasmáticas normales y que las células plasmáticas neoplásicas sean mucho más abundantes, bueno, eso se considera que es un factor pronóstico adverso. Mientras menor cantidad de células plasmáticas normales tenemos, peor pronóstico. También para evaluar la enfermedad residual, el método de elección, tanto al diagnóstico como en el seguimiento, es la
la citometría de flujo. Tiene una sensibilidad alta, generalmente que se considera enfermedad mínima residual positiva. ¿Cuál es el grado de sensibilidad? Se puede detectar la presencia de una célula plasmática en 10.000. Este es el grado de sensibilidad. En un citómetro que podemos valorar 4 características, es decir, de 4 colores. Al tener un citómetro más avanzado que nos permite ver mayor cantidad de parámetros en una misma célula, bueno, se puede aumentar esa sensibilidad. Y se habla inclusive ahora, sobre todo en neoplasias celulares plasmáticas, de la citometría de flujo en nueva generación, algo similar al NGS, bueno, pero en citometría de flujo, que permite una sensibilidad de hasta una célula en 1.000.000 o en 10 millones de células. Aumentando los parámetros que se pueden valorar, se puede aumentar la sensibilidad y se considera que es superior a otros. Esto es PCR, que en forma rutinaria normalmente no se usa. Bueno, en otro tipo de patologías, en leucemias agudas, también la citometría de flujo es el método de elección. Permite el diagnóstico, en primer lugar, distinguirse en una población de células inmaduras linfoides o mieloides. Permite determinar el estadio madurativo en las leucemias linfoblásticas y también en las mieloblásticas. Y hay ciertos marcadores, o hay sobre todo combinación de la expresión de ciertos marcadores que se consideran factores pronósticos favorables o desfavorables, y también la presencia o la expresión de ciertos marcadores o combinación de marcadores se asocia a la presencia o a la alteración a la presencia de ciertas alteraciones genéticas. Más que un marcador, una combinación de marcadores. Bueno, en las leucemias agudas mieloblásticas, para decir que es mieloblástica, bueno, tenemos marcadores asociados a la línea mieloide o mieloblástica, que son la mieloperoxidasa específicamente. Otros marcadores, por ejemplo, que tenemos que buscar si sospechamos que es de megacariocitos, el CD61, a línea eritroide o de tipo eritroide, el CD71, marcadores monocíticos. Bueno, estos son los marcadores que vamos a evaluar. ¿Qué se puede ver o que se puede detectar también? La expresión de marcadores que son de línea linfoide. Estos son TDT con marcador de inmadurez, pero de línea linfoide. La expresión de ciertos marcadores T son los más frecuentes, o inclusive CD19 o CD20. Eso se puede ver. Es expresión aberrante de estos marcadores en una población mieloide. Y en conjunto, eso se llama infidelidad de línea, que una leucemia aguda mieloblástica expresa marcadores de línea linfoide. El asincronismo madurativo es la expresión de marcadores que se ven en un estadio madurativo más avanzado, pero están presentes en blastos. Eso es asincronismo madurativo. Sobreexpresión antigénica, porque se cuantifica la expresión de los marcadores. Y en conjunto, la valoración de estos hallazgos permiten definir en más del 80% lo que es el fenotipo leucémico, específicamente en este caso de leucemia aguda mieloblástica. Entonces, en primer lugar, se buscan marcadores de línea mieloide, después se buscan la expresión de marcadores aberrantes de otra línea, y en conjunto todos los hallazgos, con todos estos hallazgos se llega a este diagnóstico. En el caso de las linfoblásticas, de leucemias agudas linfoblásticas, se buscan marcadores, en el caso de linfoblásticas B, marcadores específicos de células B, es el CD19, si son células T, CD3, generalmente CD3 citoplasmático. Se buscan después seguimos a marcadores de células inmaduras, el CD34, idealmente el más frecuentemente expresado, TT también. La expresión de CD45 se cuantifica
qué grado, qué proporción de las células son realmente células inmaduras, el grado de infiltración o el grado de compromiso, grado de ocupación por las células neoplásicas, y finalmente se caracterizan específicamente. También puede existir esto que vimos en las mieloblásticas, que es la infidelidad de línea, en este caso la expresión de marcadores mieloides en un linfoma linfoblástico. Y esto es lo que les mencioné antes, la expresión de ciertos marcadores que en forma aislada, pero más en conjunto, se asocian a ciertas alteraciones genéticas. Permite definir el estadio específico en las linfoblásticas B, si son pro, si son común, si es la LA pro B, si es la común, la pre-B, o si es una de células aparentemente maduras o con fenotipo de células maduras. Y la asociación o la combinación de esos marcadores permite predecir o asociar con ciertas alteraciones genéticas específicas. El C9, por ejemplo, con esta translocación, se considera muy, o sea, la presencia de C9 indica esta translocación y es muy sensible. Bueno, en los síndromes mielodisplásicos. En el síndrome mielodisplásico se considera que es una herramienta más, pero no es imprescindible para el diagnóstico de síndrome mielodisplásico, es una herramienta más. No existen alteraciones exclusivas que sean marcadoras de síndrome mielodisplásico, por eso no es imprescindible para el diagnóstico. Sobre todo, ¿cuál es la utilidad? Cuantificar los blastos, además de cuantificar por morfología, cuantificar por citometría de flujo. ¿Qué es lo que se valora en los síndromes mielodisplásicos? Se valora cada una de las líneas, la línea mieloide, junto con los granulocitos, los monocitos, la línea roja, la línea eritroide, y se valora en cada uno de estos grupos celulares la proporción, es decir, la distribución normal o anormal de estas células, la expresión, el patrón de expresión antigénica aberrante, expresión asincrónica, es decir, células muy inmaduras que expresan marcadores de células maduras, eso es asincronía, y la expresión de marcadores de otras líneas celulares. Entonces, para que esto tenga valor, debería hacerse en forma completa en cada una de las líneas y teniendo en cuenta estos parámetros. Y se hace un score, se asigna una puntuación a cada una de estas alteraciones y eso puede llevar a apoyar o no el diagnóstico. No es indispensable, es una herramienta más en las mielodisplasias. Otra aplicación también que ya mencionamos, que es la cuantificación de conteo de células, específicamente de células progenitoras hematopoyéticas 34 positivas. ¿Qué es lo que hay distintos protocolos para hacer este conteo? Hay plataformas simples y dobles. Yo puse acá como ejemplo la más sencilla. Lo que se hace normalmente es identificar el número total de células progenitoras hematopoyéticas, son C34 positivas, y discriminar qué proporción de esas células son células viables y qué proporción de esas células son células muertas. Y para eso se utiliza un marcador que lo que hace es unirse al ADN de las células. Son marcadores de ADN, el 7AD, el PI, creo que es ioduro de propidio, algo así. El más común es el AD, el 7AD. Y la célula es esa molécula marcada con un fluorocromo. Entonces, las células que se marcan con ese marcador de ADN es porque tienen la membrana celular desintegrada. Son células no viables, por eso la membrana celular no está íntegra y permite la unión de ese marcador
al ADN de la célula. Entonces las células que son 34 positivas y 7A de OPI positivas son células progenitoras no viables. Y las células que son 34 y negativas para ese marcador de ADN son células viables. Hay, como les dije, hay plataformas dobles, plataformas simples, esto es lo más sencillo. Esto es una plataforma única o simple. Y creo que esa es la única, la última. A grandes rasgos, las aplicaciones o los usos más frecuentes que de citometría de flujo en hematología. ¿Alguna duda? Hoy ya fue mucho más corto. Voy a volver acá. ¿Alguna pregunta? A ver si puedo dejar de compartir. ¿Algún comentario? Excelente, doctora. Yo quería, bueno, nada, citometría es excelente para tener una discusión siempre, ¿verdad? Pero más que nada hacer una acotación que no tiene nada que ver, pero que anteriormente cuando se hablaba de MRD, de EMR, ¿verdad? Sí. Prácticamente exclusivamente se hablaba de citometría. Y hoy en día hay otros métodos y muchas veces nosotros cuando leemos, que lo hacemos, solamente el abstract o el nombre de algún artículo, vemos MRD y decimos, ah, mira, ya se puede hacer y tiene esta sobrevida y unas cuantas veces, especialmente en los artículos nuevos, ya no es por citometría. Entonces, no tomar como sinónimos enfermedad residual mínima mesurable, como dicen ahora, pero es más que nada, con citometría de flujo, ¿verdad? Porque no necesariamente es por ese método, ¿verdad? Claro. Y Sí. una consulta ya más así, más Sí. específica, en el seguimiento de la enfermedad mínima residual de la LMA, Sí. ¿qué tal estamos a nivel país, más allá de, en tu opinión personal, más allá de la literatura, ¿verdad? Porque viste que es más complejo que la LL, ¿verdad? Sí. Sí, es más complejo. Eh, por eso es que al momento del diagnóstico tenemos que tratar de valorar la mayor cantidad de parámetros posibles. Esa es la idea de hacer varios tubos al momento del diagnóstico, mayor cantidad de parámetros posibles para tener mayor cantidad de herramientas en el seguimiento. Porque en la enfermedad, no solo en la LMA, en cualquier neoplasia, en la evolución puede haber varios cambios. Entonces, mientras más herramientas o mientras más marcadores tenemos al momento del diagnóstico, vamos a tener más herramientas para poder detectar la presencia de no enfermedad en el seguimiento. Pero sí es difícil, es de lo más difícil es enfermedad residual en leucemia aguda sobre todo. Pero ¿qué es lo que se hace? Se trata de obtener la mayor cantidad de marcadores posible al momento del diagnóstico para tener herramientas en el seguimiento. Pero es difícil. Claro, porque ese me quita el sueño a mí, así te voy a decir. Porque viste que justamente como vos decís, ¿verdad? A veces puede haber ganancia o pérdida de marcadores y viste que está también la entidad del chip, ¿verdad? Que es la hematopoiesis clonal de significado Sí, incierto o de sí, sí, pronóstico incierto sería, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, si el paciente ya tenía de antes, bueno, este tenía algo ya, ¿verdad? Pero a veces puede sí. aparecer también en el curso del tratamiento y no es una población leucémica, vamos a decirle, pero Tampoco es normal, exacto, ¿verdad? exacto, entonces es como que, No es ni ay, normal ni neoplasia, exacto, es entonces, rarito. ¿esto qué es, verdad? O sea, Sí, ¿cómo interpreto esto, verdad? Y claro, la citometría obviamente te informa o sea, citometrista te informa lo que ve. Y vos como sí, hematólogo sos el que tenés que decidir, bueno, y esto de nuevo, porque te dice a veces, se observa una población de aspectos sospechosos, sin embargo, no corresponde a la original y te deja más o menos picando a ver qué vos decidís hacer, ¿verdad? Que está bien, ¿verdad? Obviamente el citometrista tiene que informar lo que ve, sí, pero no quedamos nosotros con la duda, ¿verdad? sí. Es difícil en general porque no solo con ahí sí que no solo con los mieloides, los blastos, o sea, son hematogonias nomás o son linfoblastos realmente, o sea,
Otro Sí, capítulo, otro. Sí. sí, 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 ahí ya me compliqué más, pero sí, siempre hay que valorar en su conjunto. Sí. Y hoy día, hablando así, el citómetro ideal para lo que se dispone actualmente, lo ideal sería de cuántos colores. El de 8, el El que de tiene 8. Mínimo de 8. mínimo de 8. O sea que yo creo que un citómetro nuevo ya no vamos a encontrar con menos de 8. Ese es porque ya el de 8 ya está el de 10, el de 12, 14. Mínimo lo que se recomienda es el de 8. Sí. Okay. Y teniendo el de 8, uno puede tener ya suficientes parámetros para tener, hacer un buen seguimiento, ¿verdad? Y no quedar Sí, con ciertas dudas para evaluación de enfermedad mínima residual. sí, totalmente. Sí, es lo que Ok. se recomienda. Sí. Ya me saca el sueño también ese tema de citometría. Mortal, te juro mortal, porque muchas veces vos estás, o sea, con LM, por ejemplo, ¿verdad? Vos estás decidiendo si se trasplanta o no y todo lo que eso implica, ¿verdad? Especialmente en la LM, es Sí, muy distinto, inducción, tres consolidaciones y terminó. En la LL, por lo menos tenés, qué sé yo, consolidación, mantenimiento, por último, algo le estás haciendo, entre comillas, por lo menos para tu paz mental, ¿verdad? sí, Pero en la LM, pues, le trataste y le dejaste así, tipo que anda, volá pajarito, ¿verdad? Entonces es como complejo cuando no podés diferenciar bien si tiene o no tiene enfermedad residual, ¿verdad? Pero bueno, sí, eso es así en Excel, todas, eso es así en todas partes, no es, o sea, sí, eso es internacional. sí. excelente, doctora. Súper, súper linda la clase. Cristóbal o Carmen, ¿podrían explicarnos un poquitito para la población en general la diferencia, bueno, la diferencia o las similitudes con el cell sorter y las utilidades? Porque es de común uso ese término en trasplante, ¿verdad? Y, viste, es un citómetro, es un tipo de citómetro y las funciones. El cell sorter es básicamente un contador celular. O sea, un contador celular no necesariamente para valorar tantos parámetros como se puede hacer con un citómetro. O sea, el ser así rápido es un contador celular, más que un método multiparamétrico. O sea, eso es lo que te permite. No sé si el doctor quiere agregar algo más. Claro, o sea, la utilidad del cell sorter es separar poblaciones celulares, ¿verdad? Pero vos podés hacer eso con o sin un citómetro. Hay algunos Ujú. que vienen con citómetro y hay otros que se ponen separados y Sí. podés hacerlo también, o sea, separar poblaciones celulares sin un cell sorter, ¿verdad? Sí. Eh, Nada, eso. Ju- Hola, muy linda la clase, doctora. Y Gracias. justamente yo iba a preguntar eso, así, en el día a día, ¿cuál es la desventaja que hay, por ejemplo, de separación con perlas versus un cell sorter? Exactamente, esa era mi siguiente pregunta. Y es un poco más sensible, se separa un poco más el cell sorter, aparte que es más rápido y permite separación de cantidades mayores celulares. Más que nada es para investigación y cosas así, o sea, y de repente centros que manejan muchos estudios por día. Ok, Eh, pero para nosotros estaríamos bien con perlas, digamos. O sea, no es que sí, estamos perdiendo demasiado, a eso es a eso voy, pero yo no manejo el tema y por eso pregunto. sí, no, claro, te separa, justamente las perlas o sea, si vos querés controlar qué tal funcionan tus perlas, es ya por citometría, pero vos estás haciendo un control del funcionamiento de tus perlas, ¿verdad? No es que vos necesariamente tenés que pasar por el citómetro. Y ahí la citometría te va a determinar que también tus perlas te están separando tus poblaciones celulares, ¿verdad? Entonces vos Ok. usás las perlas separadas, corres por el citómetro, sí, estas son, qué sé yo, 96%, 92%, la población celular que yo quiero, y después hacer lo que querés con esas células, ¿verdad? Y que poner que el cell sorter hubiera sido, no sé, 96, 98%, o sea, no hay mucha, a la hora, la parte práctica, Ok. una buena representación de la célula que vos querés estudiar. Súper, gracias.
Gracias.